El reflejo en el agua. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los fresnos, pintando manchas doradas sobre el pasto del parque. Sentados en una banca, dos amigos, Samuel y Daniel, conversaban con la calma que precede a los grandes acontecimientos. Para Samuel, ese momento llegaría el domingo. Así que este fin de semana es tu bautismo, comenzó Daniel, con una sonrisa sincera. Estoy muy feliz por ti, hermano. Samuel asintió, con una mezcla de nerviosismo y profunda solemnidad. Lo es. Finalmente recibiré el perdón de mis pecados y la promesa de la salvación. Es el paso más importante que daré. Sin él, no puedo entrar al reino de los cielos. Daniel se quedó pensativo un momento antes de responder. Entiendo esa emoción. Cuando me bauticé, sentí una alegría inmensa. Pero, ayúdame a entender algo, ¿dices que te bautizas para ser salvo? Claro, respondió Samuel con seguridad. Es lo que enseña la doctrina. El apóstol Pedro lo dijo claramente en Hechos 2:38 de la mañana, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es un mandato directo. El bautismo nos limpia, nos otorga el perdón. Es la puerta a la salvación. Daniel escuchaba con atención, sin interrumpir. Conozco bien ese versículo, y es fundamental. ¿Pero has pensado en el ladrón en la cruz? Estaba junto a Jesús, a punto de morir. No tuvo tiempo de bajar, buscar agua y ser bautizado. Sin embargo, cuando expresó su fe, Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo fue salvo sin el bautismo? Samuel frunció el ceño. Era una pregunta que había escuchado antes, pero la respuesta que le habían enseñado era que ese fue un caso de la antigua dispensación, antes de que el mandato fuera establecido para la Iglesia. Fue una situación única, en la transición de pactos. Pero para nosotros el camino es claro, como dijo el Señor en Marcos 4:16 de la tarde: el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Creer y bautizarse, las dos cosas son necesarias. Estoy de acuerdo en que el bautismo es un mandato, pero fíjate en la segunda parte de ese mismo versículo, replicó Daniel con suavidad. Dice: mas el que no creyere será condenado. No dice el que no fuere bautizado. La condición para la condenación es la incredulidad, no la falta de bautismo. Esto me sugiere que la fe es la raíz de la salvación, y el bautismo es el fruto. Abrió su pequeña Biblia de bolsillo. Mira, en Efesios 2 en 8-9, Pablo lo explica así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si el bautismo fuera el acto que nos salva, ¿no sería una obra humana que contribuye a nuestra salvación? Yo creo que la salvación es un regalo que recibimos en el momento que creemos de todo corazón en Cristo. Pero el bautismo no es una obra humana, es una ordenanza divina, argumentó Samuel. Exacto. Es una ordenanza de obediencia, coincidió Daniel. Piénsalo como un anillo de bodas. Un hombre y una mujer se casan cuando hacen sus votos y firman el acta, en ese momento ya son marido y mujer. El anillo no los casa, pero lo usan como un símbolo público y hermoso de la unión que ya ocurrió en sus corazones y ante la ley. Para mí, el bautismo es así. No es el acto que me salva, sino la primera y más bella declaración pública de que ya he sido salvado por mi fe en Jesús. Me bautizo porque soy salvo, no para salvarme. Es un testimonio de que mi vida antigua ha sido sepultada con Cristo y he resucitado a una vida nueva con Él. Samuel se quedó en silencio, mirando el reflejo del cielo en un charco cercano. La lógica de Daniel era sencilla pero profunda. ¿Ponía su fe en el acto del bautismo en sí mismo, o en el sacrificio de Cristo que el bautismo representaba? Entonces, ¿no crees que el bautismo sea importante? Preguntó Samuel en voz baja. Claro que es importantísimo, exclamó Daniel. Es un acto de obediencia, amor y testimonio. Es tan importante que Jesús mismo lo mandó. Pero la pregunta clave es el orden. ¿El carro va delante de los caballos? La obra va antes que la fe. La Biblia parece decir que la fe genuina en Cristo nos salva, y esa fe nos lleva inevitablemente a la obediencia, empezando por el bautismo. El sol comenzaba a ocultarse, y la conversación quedó suspendida en el aire fresco del atardecer. Samuel aún esperaba su bautismo con anhelo, pero una nueva pregunta resonaba en su mente.
¿Se acercaba al agua para encontrar la salvación, o para declarar la salvación que ya había encontrado? Análisis de las doctrinas. ¿Quién tiene razón? Esta narración ilustra una de las diferencias teológicas fundamentales entre la doctrina de la luz del mundo, LLDM, y la interpretación de la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas protestantes. Doctrina de la luz del mundo. Postura. El bautismo es un requisito indispensable para obtener el perdón de los pecados y por lo tanto la salvación. Es un sacramento salvífico. Base bíblica principal. Se apoyan fuertemente en una interpretación literal de versículos como Hechos 2:38 de la mañana, bautícese, para perdón de los pecados, y Marcos 4:16 de la tarde, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lógica. El bautismo no es opcional, sino un mandato divino que, al ser obedecido, confiere la gracia del perdón. La salvación se obtiene a través de la fe, más este acto sacramental. Doctrina bíblica. Perspectiva evangélica mayoritaria. Postura. La salvación se recibe únicamente por gracia a través de la fe en Jesucristo, sola fide. El bautismo es una ordenanza, un símbolo externo y un acto de obediencia que testifica una salvación que ya ha ocurrido en el corazón del creyente. Base bíblica principal. Efesios 2:8-9. Enfatiza que la salvación es un don de Dios recibido por fe, no por obras, para que el mérito sea solo de Dios. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. La salvación está ligada a la confesión y la fe. El ladrón en la cruz, Lucas 11:42 de la noche -43. Es el ejemplo más claro de salvación por fe, sin ninguna obra o rito posible, incluido el bautismo. Interpretación de Marcos 4:16 de la tarde. Se señala que la causa de la condenación es la incredulidad, el que no creyere, no la ausencia de bautismo, haciendo de la fe el elemento esencial. Conclusión. ¿Quién tiene razón? Al examinar la totalidad del Nuevo Testamento, la balanza se inclina hacia la perspectiva de que la salvación es por fe sola, y el bautismo es un acto de obediencia posterior a la salvación. Si bien versículos como Hechos 2:38 de la mañana pueden parecer indicar que el bautismo es para el perdón, muchos teólogos interpretan la preposición griega eis para, en ese contexto como, en relación con, o a causa de, el perdón de pecados que se recibe por la fe. La doctrina que hace del bautismo una condición necesaria para salvarse, entra en conflicto con el principio abrumador de la salvación por gracia mediante la fe, un pilar de la teología paulina y del mensaje del Evangelio. La Biblia presenta el bautismo como el primer paso de obediencia de alguien que ya ha sido justificado por la fe, no como el medio para alcanzar esa justificación. Por lo tanto, la postura bíblica más consistente es que una persona se bautiza porque es salva,